días, es un placer para mí hoy estar aquí en Cardio TV con el doctor Adrián Guerrero, que es presidente de la SEPA, para hablar de un proyecto que llevamos tiempo en colaboración entre las dos sociedades, entre la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Periodoncia, de colaboración tanto en la formación como en la divulgación de la relación de las enfermedades cardiovasculares y enfermedades periodontales. Hoy en este Cardio TV vamos a hablar de algunos aspectos en los que nos tocamos en ambas especialidades y cómo en estos años hemos ido progresando en esta relación. Bienvenido, Adrián, buenos días. Muchísimas gracias, Juanjo, buenos días. Para mí es un verdadero placer poder compartir esta charla contigo, poder estar aquí en el Congreso de la SEC y poder poner en valor las relaciones entre ambas sociedades que comenzaron en el año 2010, que se editó un libro de patología cardiovascular y periodontal. En el año 2014 creamos un grupo de trabajo que ha dado unos frutos, yo creo que muy interesantes, y a partir de ahora estamos ya en el momento de pasar a los hechos, de pasar a la acción y de trasladar el resultado de todo ese grupo de trabajo tanto a los socios de SEPA como a los socios de SEC. Sabes que el primer fruto, digamos, de esta colaboración fue el documento de consenso SEC-SEPA que se publicó el año pasado, y uno de los aspectos relevantes de este documento era fundamentalmente la relación de las enfermedades cardiovasculares y periodontales. Como mucho de nuestro público es cardiológico, a lo mejor quizás no está tan acostumbrado a esta relación, ¿podrías tú un poco aclararnos cuál es esa relación y cómo de establecida está entre enfermedad cardiovascular y enfermedad periodontal? Claro, realmente, a ver, sí que hay una evidencia muy sólida que establece que hay una relación, hay una asociación muy importante, una asociación epidemiológica entre patologías. También hay estudios de plausibilidad biológica que demuestran que efectivamente las infecciones de la encía, que son infecciones bacterianas que aparecen como consecuencia de la migración hacia debajo de la encía de un biofilm bacteriano muy importante, ese biofilm bacteriano entra en contacto con el torrente sanguíneo, de tal manera que esas bacterias producen en primer lugar una bacteriemia, que puede tener su impacto a otros niveles, y también produce una inflamación sistémica, de tal manera que esa inflamación sistémica puede afectar igualmente a la formación de placas de ateromas. Entonces, esa plausibilidad biológica también se ha confirmado incluso con estudios de intervención. Hay estudios de intervención que han demostrado que en pacientes con periodontitis, a los que se les ha tratado esa periodontitis, han tenido una respuesta vascular, es decir, ha habido una mayor elasticidad de la arteria braquial o incluso ha habido una reducción en los marcadores de la inflamación relacionados con ese tratamiento periodontal, de tal manera que esa asociación entre patologías claramente está ahí. Los cardiólogos la habéis interiorizado, la habéis aceptado, y de hecho ya se ha introducido la periodontitis como un factor de riesgo más, y eso nos lo podrás confirmar tú, como valoración global del paciente con patología cardiovascular. Sí, además precisamente en este último año las guías de prevención del 2016 de la Sociedad Europea siguen manteniendo la periodontitis como un factor de riesgo, quizás no al nivel del colesterol, pero sí que es un factor de riesgo que es reconocido en las guías como factor a tenerlo en cuenta. Y Adrián, ¿tú cuál crees que debe ser el papel del cardiólogo en esta relación? Es decir, que un cardiólogo normal, ¿cómo debería de actuar ante la enfermedad periodontal, ¿no? Claro. Yo creo que el cardiólogo sí que debería tener no herramientas para explorar la boca de un paciente en la clínica, pero quizás sí algún conocimiento básico de lo que es una encía sana y lo que es una encía enferma. Y si me permites, te voy a explicar muy rápidamente cuáles pueden ser las enfermedades de la encía, ¿no? Es decir, como enfermedades periodontales tenemos principalmente dos. Por un lado, un paciente puede tener una gingivitis o puede tener una periodontitis. La gingivitis, en principio, es una patología más leve, en la que se acumulan bacterias alrededor de la encía y se produce una inflamación superficial de esa encía, mientras que la periodontitis ya es una inflamación que se ha iniciado a partir de una gingivitis, pero es una inflamación que ha progresado hacia la parte más interna de la encía, de tal manera que empieza a perder el hueso de soporte de esos dientes. Por tanto, la gingivitis es una patología superficial, donde ya sí hay inflamación. La periodontitis es una patología profunda, en donde hay inflamación y pérdida de hueso de soporte del diente. Por lo tanto, el paciente que tiene tanto gingivitis como periodontitis casi siempre informa de que su encía sangra. Entonces yo creo que el cardiólogo sí debería preguntar al paciente si nota sangrado en las encías. Esa sería una pregunta fundamental. También es verdad que hay pacientes que tienen la encía enferma, pero no sangran,
¿Qué pueden notar más allá de ese sangrado? Pues pueden notar movilidad de los dientes, pueden notar retracción de encías, pueden notar halitosis como consecuencia de todo el acúmulo de bacterias que tienen debajo de esa encía. Por lo tanto, yo creo que el cardiólogo debe saber que si una encía sangra, hay patología gingival o periodontal. Si los dientes se mueven, puede estar o puede ser un signo de que efectivamente hay una enfermedad periodontal. ¿Cómo se puede organizar ese cuestionario? Pues tenemos una herramienta que está colgada en internet, en la página web cuidatusencías.es, que se llama test de salud gingival, y es un test de salud gingival que en principio puede hacer el propio paciente, en el que se hacen una serie de preguntas que llevan, es una herramienta de valoración de riesgo, que llevan al paciente a una conclusión final en la que se le indica si tiene un riesgo pequeño, moderado o alto de padecer una patología gingival. Por tanto, los cardiólogos sí que podrían quizás aplicar ese test de salud gingival en sus clínicas. Y yo, por otro lado, quizás ahora te deberé preguntar a ti qué deberíamos hacer los dentistas o qué podemos hacer los dentistas en nuestra clínica para identificar pacientes con patología cardiovascular. Porque ya hemos dicho que queremos empezar a hacer cosas. Nuestra intención es que la clínica dental sea un espacio de identificación de otras patologías, no solamente dentales, y lo que queremos es tratar al paciente en un contexto de salud general. Hombre, yo creo que la ventaja que tenéis vosotros es que vosotros en muchos casos trabajáis sobre población en teoría sana, es decir, nosotros normalmente ya trabajamos sobre donde la persona que hemos fracasado en la prevención han tenido ya un evento, un infarto, una angina, y por eso atendéis población que generalmente está en la fase de la prevención primaria, que es donde deberíamos de actuar todos, ¿no? Y la ventaja que tenéis es que si veis pacientes con enfermedad periodontal, por esta relación probablemente podéis encontrar, ahí hay pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular o riesgo de tenerla y que todavía no es consciente de ello, ¿no? Entonces, quizás lo que se os puede pedir, igual que nos vamos a pedir que lo ocultéis a los pacientes, ¿no? De la misma manera que nosotros no vamos a hacer la exploración oral, sí que tiene sentido a lo mejor que podáis valorar el riesgo de esos pacientes, ¿no? Y eso es sencillo de hacer con las herramientas que tenemos, fundamentalmente pues tomando la tensión, sabiendo si el paciente fuma o no, la edad, el sexo, y quizás si el paciente sabe su nivel de colesterol, pues a nivel europeo y a nivel español se recomienda la utilización de una escala, que es la escala de SCORE, que es una escala muy sencilla porque es una tabla que puedes utilizar en un papel o bien por el ordenador y que te permite decir al paciente qué riesgo cardiovascular de morir por un evento cardiovascular tiene en los próximos 10 años. Si tú identificas a un paciente de alto, muy alto riesgo, tras eso, pues está claro que ese paciente debería ir de poderle recomendar que un paciente que tiene enfermedad periodontal, que eso probablemente está repercutiendo en que tenga, además con los otros factores de riesgo, en que tiene un riesgo alto y que debería de acudir a su médico para que se actúe de forma preventiva sobre los factores de riesgo que estén presentes, ¿no? Yo creo que en esa relación el paciente ganaría porque además tenemos siempre un paso antes de que la enfermedad se manifiesta, ¿no? Perfecto, o sea, que por lo tanto nos está recomendado que tomemos la tensión. Exactamente. Que a lo mejor se introduzca como parte del protocolo básico de exploración del paciente, que para nosotros es un cambio de paradigma también, es decir, es introducir algo que habitualmente no hacemos, pero entiendo que hoy en día con los tensiómetros digitales son fáciles de utilizar y se podrían aplicar perfectamente en cada paciente, ¿no? Ya yo creo que además esto es una típica estrategia en la que todo el mundo gana el paciente porque de alguna manera se identifica su enfermedad de forma precoz, ganamos los cardiólogos porque conseguimos que los pacientes lleguen en una fase precoz de la enfermedad y ganan las clínicas odontológicas porque añaden valor a su actividad, no solo como el tratamiento de la enfermedad dental, sino además como un agente de salud más, que es lo que son, pero que se aprovechan además en el mismo acto que permite esa relación, pues aprovechar para identificar este tipo de población en riesgo, ¿no? ¿Y qué te parece a ti? Es decir, ¿tú crees que es relevante también el explorar el riesgo de diabetes, por ejemplo? Porque sí que es cierto que entre la periodontitis y la diabetes sí que hay una relación bidireccional, es decir, que el paciente con periodontitis tiene mayor riesgo de tener diabetes y si tiene diabetes y tiene periodontitis su control glucémico es mucho más deficiente, ¿no? ¿Qué nos puedes recomendar como medida básica y sencilla para identificar a pacientes con diabetes en la clínica? Bueno, yo creo que fundamentalmente, además, yo creo que cuando veis un paciente que tiene enfermedad periodontal avanzada y que probablemente podáis pensar, o incluso
me parece que hay algunos signos que pueden estar relacionados con diabetes, además también en la exploración oral, ¿no? Pues probablemente cuando se identifican esos posibles pacientes, quizás sí que se pueda hacer alguna identificación de la hemoglobina glicada, que es una forma muy fácil de medirla, que hay además dispositivos de point of care que lo puedes hacer en la consulta, y te da la ventaja porque la diabetes se define por un punto de corte muy definido, que es lo que definen las guías, de más de 6,5, y eso te permitiría identificar pacientes que no están diagnosticados y que además es un problema porque precisamente la diabetes, dentro de la estrategia de prevención cardiovascular, avanzamos en algunos factores de riesgo y retrocedemos en otros, ¿no? Y en los que avanzamos quizá el colesterol, la tensión, no con todo el éxito que quisiéramos, pero avanzamos favorablemente. Pero, por ejemplo, claramente estamos peor en el diagnóstico de la diabetes porque tenemos más diabéticos, sobre todo porque tenemos más obesos, ¿no? Yo creo que ese perfil de paciente, si vos tenéis la capacidad de hacer una glicada, pues perfectamente ese valor después se puede al paciente recomendar que acuda a su médico, y permitirá también un screening de pacientes que a lo mejor, porque no son demasiado diabéticos todavía, no tienen muchos síntomas, pero sí que está la enfermedad ahí produciendo un... Sí, que de hecho es donde realmente está el valor de identificar a un paciente en un estado de prediabetes, ¿no? para prevenir futuras complicaciones, ¿no? Y te quería preguntar también, los dentistas y los cardiólogos siempre hemos tenido mucha relación, no tanto por esta relación que ahora estamos, digamos, asumiendo claramente de la relación de la enfermedad cardiovascular y la enfermedad periodontal, sino muchas veces por la relación por los tratamientos que utilizamos los cardiólogos, ¿no? Por el tema de la profesión de... ¿Tú cómo ves todo este mundo, por ejemplo, desde la anticoagulación, que además está cambiando mucho desde nuestro punto de vista y hace que los pacientes, digamos, ahora hay nuevos actores, ¿no? ¿Cómo lo veis desde vuestro lado? Pues mira, desde nuestro lado, si te digo la verdad, sinceramente, ya no como presidente SEPA, sino como dentista que trabaja con pacientes cada día, es una consulta o es una reflexión que tenemos que hacer a diario, porque es muy frecuente tener pacientes anticoagulados que están tomando antiagregantes plaquetarios o que están tomando anticoagulantes. De toda la vida, la mayoría, o hasta hace poco, tomaban Sintrón, y entonces el protocolo era dejar el Sintrón varios días antes, heparina subcutánea, etc. Pero es verdad que ahora con los anticoagulantes nuevos, las de nueva generación, estamos un poco perdidos, porque no sé si hay guías claras, a lo mejor hay guías europeas, hay guías nacionales, hay guías americanas, pero no tenemos una directriz clara, ¿no? Para saber cómo actuar. Y es verdad que esa comunicación debemos mejorarla, porque a lo mejor nos llega el paciente con un papelito del hospital, pero hay determinadas circunstancias peculiares de ese paciente que se necesitan consultar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una necesidad muy importante de mejorar esa comunicación, y el grupo de trabajo, como sabes, está trabajando en esa dirección para intentar crear un documento de consenso donde se pongan en valor todas esas situaciones diferentes. Y a lo mejor te tengo que preguntar yo a ti, porque realmente necesitamos que nos orientes un poco en relación al protocolo de actuación cuando el paciente está bajo tratamiento de anticoagulantes de nueva generación, y también un tema muy importante para nosotros, y esa sería la segunda pregunta, va en relación a la hipertensión del paciente y el uso de vasoconstrictores con adrenalina, es decir, de anestésicos con vasoconstrictor, mejor dicho. Bueno, así que, si quieres... voy a empezar primero por la primera. Yo te diría, lo primero, decir que, bueno, como bien has apuntado, SEC y SEPA ya están trabajando en ese tema, ¿no? Y sabéis que además, la segunda parte de nuestro documento de consenso iba en ese sentido, pero además el grupo de trombosis de la SEC precisamente ha pedido a SEPA que colabore en un documento que se va a realizar a nivel nacional para intentar aclarar bien, poner un protocolo común, porque hay mucha heterogeneidad, no solo entre los dentistas, sino incluso entre los propios cardiólogos, ¿no? Porque algo nuevo siempre supone que, no, aunque haya directrices a nivel europeo, no todo el mundo las sigue de la misma manera, ¿no? Yo creo que en eso vamos a mejorar. El segundo, está claro que los nuevos fármacos han cambiado, los nuevos anticoagulantes han cambiado, digamos, la forma de tratar la anticoagulación, porque son fármacos de vida media más corta, con lo cual no tienes que suspenderlo tanto tiempo antes, no hace falta hacer terapias puente con heparina en casi ningún caso, salvo que el paciente tenga prótesis, sino que directamente suspender el fármaco un día o dos, dependiendo de la función renal, y es suficiente, y eso hace mucho más cómoda, porque además vuestros tratamientos a veces son repetidos, con lo cual necesita el paciente que se haga muchas veces, eso con el síntoma es muy incómodo, y con los nuevos fármacos lo hace todavía más cómodo, incluso algunas veces es motivo de que cambiemos los nuevos fármacos precisamente porque tienen tratamientos dentales repetidos que necesitan, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, que el tema de la hipertensión es un aspecto también interesante, porque por un lado, por lo que hablábamos antes, vosotros podéis hacer screening de pacientes hipertensos porque es muy sencillo, solo tomar la tensión, ¿no? Y si se confirma, pues repetirlo en el tiempo para confirmar. Pero por otro lado es verdad que utilizáis fármacos que son fármacos que pueden ser simpático-miméticos, adrenérgicos, que pueden favorecer que aumente la tensión. Yo creo que ahí la estrategia es sobre todo
interrogar al paciente sobre si es hipertenso o no, lo primero. Ajá. Segundo, valorar que está bien controlado en ese momento cuando acude a la consulta y sobre todo que no haya ninguna contraindicación cardiológica aguda en el sentido de que haya tenido un evento cardíaco agudo grave, un infarto hace una semana o ha tenido algún tipo de arritmia grave, Claro. porque quizá ahí sí que podría haber. En la mayoría del resto de los pacientes, si la tensión está bien controlada, probablemente no vamos a tener ningún inconveniente en que podáis utilizar este tipo de fármacos, Ajá. porque generalmente son pacientes estables, ¿no? Ajá. Pero quizá la precaución es controlar tensión, ver si está bien y que no haya tenido ningún evento agudo cardiológico reciente, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, o sea, pues, que podemos usar entonces la anestesia en general, con vasoconstrictor, aunque si el paciente está medicado y está controlado, se comportaría como un paciente sano. Exactamente. O un paciente normotenso. Normotenso, exactamente. Efectivamente. Bueno, pues Adrián, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero... Sí, yo me quedaría aquí hablando toda la mañana, tendríamos todo el tiempo del porque se mundo. han quedado muchas preguntas en el tintero, pero bueno, para mí ha sido un placer. volveremos a encontrar en este foro, ¿no? Seguro. Efectivamente, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos tenido esta mañana al doctor Guerrero de la SEPA y espero que haya sido interesante este coloquio. Muchas gracias.